Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me estás viendo, pero me siento muy contento de poder venir a un nuevo episodio y de traerte a una persona que considero que es bien importante para mí. Tengo un montón de tiempo de conocerla, ya van a ser casi 14 años, ¿no? Por ahí. Pues como desde el 2009, ¿no? 2010, por ahí, sí, 15 años, qué locura. La verdad es que nos veíamos peor. Nos añejamos como el bueno. Ahora nos sentimos mucho mejor. Entonces, pues es alguien que independientemente de que tenemos diferentes negocios juntos, también he visto su crecimiento, compartimos el tema del desarrollo personal desde ese entonces, la conocí específicamente en un programa o en programas en general con los que inicié en temas de desarrollo personal y terminó siendo una experiencia increíble de crecimiento, expansión, algo realmente maravilloso. Así que, pues primero que nada, bienvenida Diana, ¿cómo estás? Gracias. Qué gusto, me gustaría un poco que te puedas presentar y que, pues agradecerte que estés aquí, de verdad. No, y un placer, la verdad es que me encanta y justamente creo que siempre hemos tenido caminos paralelos, ¿no? Pero en algún momento se volvieron a intersectar. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo encantada de estar aquí, mi nombre es Diana Jimendi. Bueno, es mi nombre comercial. Lo eres. Y pues sí, o sea, loca, apasionada del desarrollo humano y combinada con un poco como todo esto que hemos estado incursionando en el tema de negocios y como yo siempre digo, ¿no? Que el dinero con lo que menos tiene que ver es con dinero. Totalmente. Y todo lo que está detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso estamos. Pues bienvenida, Diana. El objetivo como tal del podcast es justamente ir compartiendo momentos y espacios que al final terminan siendo nuestros despertares, ¿no? Creo que más allá de tener un solo despertar, que eso es algo que de manera recurrente les voy comentando a la gente con la que interactúo, creo que la vida nos da oportunidades de ir teniendo ciertos momentos icónicos de aprendizaje que nos permiten llegar al punto en el que nos encontramos, ¿no? Y creo que si partiéramos de eso, tú evidentemente eres alguien que tiene resultados en un montón de áreas, ¿no? Que eres alguien que se ha expandido en muchas áreas, que ha pasado por muchas industrias y creo que independientemente de todo, tienes un movimiento que se llama Hackean tus finanzas, que creo que educa a un montón de gente. Me gustaría un poquito saber cómo terminas justamente creando este movimiento, cómo creas tu filosofía de vida, cuáles son los... ¿cómo podrías llamar que son estos despertares que te llevan a lo que eres, Diana? Pues yo diría que de muchas maneras es cagándola. O sea, creo que algo que dice mucho Russell Brunson es que algo que nosotros podemos enseñar solamente es algo que hemos caminado y que hemos atravesado, ¿no? Y que de muchas maneras como nuestro avatar, ¿no? Como lo decimos en marketing, es quién eras tú hace 10 años. Sí. Entonces, para mí, pues bueno, empezar a hablar o sea, luego me dicen, a ver, eres psicóloga, te dedicaste al desarrollo personal, ¿cómo terminaste en el área financiera, no? O sea, nada que ver. Y pues yo siempre comparto que en realidad fue por mi propia experiencia personal me dedicaba a dar entrenamientos, me iba súper bien económicamente, con mi familia teníamos una empresa de coaching en 4 estados de la República enorme, o sea, en Acapulco teníamos grupos de 300 personas cada mes, enorme, nos iba muy bien económicamente y aunque me iba muy bien económicamente, gastaba el triple bien, estaba súper endeudada, le debían la vida a American Express, ya sabes. Entonces, cuando llega la pandemia, que pues imagínate de tener todo el calendario lleno, o sea, yo daba entrenamientos cada semana, pues de pronto me dijeron, cierra la empresa y ya no puedes dar entrenamientos, o sea, mis ingresos se fueron a 0. Wow. Entonces, creo que es justamente en ese momento que me di cuenta, si yo me hubiera preparado en el pasado con lo que ganaba y hubiera creado patrimonio y hubiera sabido administrar mi dinero, entonces, pues esta crisis me hubiera hecho cosquillas, ¿no? Y en realidad me deshizo, pues, en el sentido de regresé el coche que tenía en ese momento, lo tenía en arrendamiento, obviamente los créditos, tarjetas de crédito, las hipotecas las dejé de pagar, o sea, un rollo. Y la verdad ahí me di cuenta de, bueno, uno, que el dinero solamente hace más de lo que ya eres. O sea, con menos dinero o con más dinero solamente vas a exponenciar los hábitos que tienes y que nadie nos enseña a manejar el dinero. Entonces ahí fue cuando me metí, pues bueno, a aprender obviamente finanzas personales, pero también todo el tema de inversiones.
Y bueno, dije, es que esto es algo que nos deberían de enseñar en la escuela, más allá de cómo hacer cálculo diferencial e integral, cómo manejar el dinero y cómo relacionarnos con esa energía. Entonces fue por eso que empecé a compartirlo. ¿Cómo fue? O sea, porque a mí lo que me da curiosidad es, sí, yo evidentemente te perdí la pista mucho tiempo, pero ¿cómo fue que decides justamente o creas todo lo que es Diana antes de crear éxito dentro del desarrollo personal? ¿Cómo Diana termina teniendo despertares propios que hacen específicamente que se convierta en el ícono de la transformación que te convertiste? ¿Cómo llegas a esa industria y cómo terminas justamente sirviéndole a tanta gente? ¿Qué pasa en ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que nuevamente parto de, creo que lo que mucho nos impulsa, y bueno, hablo por mí, lo que me impulsó de muchas maneras fueron mis heridas, ¿no? Durante mucho tiempo yo me sentí como no importante, no vista, rara, como que no encajaba. Y la verdad es que cuando yo llegué a tomar el entrenamiento dije, es que esto es como un espacio en el que realmente me siento en casa, me siento en un hogar. Y la verdad es que desde que yo tomé el entrenamiento ya no salí de la sala, o sea, me seguí preparando y sí puedo decir honestamente que de muchas maneras, como esta hambre de prepararme, también era como por tapar una herida de no sentirme suficiente, de tener las herramientas correctas para poder servir. Y eso me llevó a buscar certificaciones, a buscar como siempre estar en crecimiento, hasta que pues en algún momento entendí, ¿no? Que lo más poderoso que yo podía compartir no era una certificación o una herramienta, sino compartir mis heridas, incluso adentro de la sala, mis procesos adentro de la sala. Y pues fue donde como que de pronto encajó mucho como el sentir mi hogar dentro de la sala, ¿no? Algo que es impresionante, que siempre se lo digo, ¿no? Es la cantidad de cosas que sabes que no sé que sabes. O sea, siempre que platicamos, siempre que vemos, cuando voy a tu casa, es impresionante el tema de la cantidad de libros que has leído, la cantidad de cosas que sabes. Y creo que yo de forma personal pienso que a veces nos perdemos mucho en la información, ¿no? Creo que una de las cosas que a veces yo comparto es que cuando más estoy yo personalmente metido en una fórmula material, una manera de hacer las cosas, siento que yo de manera personal lo hago como una manera también de, como dices, no notar o no sentir cosas en mi vida y no siempre termina siendo la solución la información. ¿Qué piensas del tema? Es que, digo, y te lo dice una adicta junkie a la información, ¿no? Creo que mucho tiempo, y esto es algo de descubrimiento reciente, mucho tiempo me perdí en como tapar mi miedo a actuar y a equivocarme en la acción a través de prepararme en los libros o en las certificaciones. Y creo que no hay nada más poderoso que dicen, ¿no? La acción masiva imperfecta. Es decir, el aprendizaje verdadero está en el campo, está cuando lo actúas, porque tú puedes leer eternamente sobre cómo andar en bici, pero no es hasta que te trepas a andar en bici que realmente aprendes a andar en bici. O sea, no se puede aprender la vida en libros. Y mira que me encantan los libros y me encantan los cursos, pero sí lo que me doy cuenta es que de muchas maneras yo tapaba mi miedo a equivocarme o a exponerme o a descubrirme a mí misma en la acción, ¿no? Y que justamente, de hecho, fíjate qué interesante, cuando estamos leyendo o cuando estamos tomando un curso somos receptores, pero cuando actuamos somos creadores. Claro. Y es como lo que ya aprendiste probablemente se convierte en algo real, pero no solamente eso, sino te conectas, lo que decíamos el otro día, ¿no? Con lo que llama Napoleón Hill la mente maestra, y entonces somos conducto para crear más cosas, para expandir el conocimiento, y entonces eso se hace súper poderoso. Algo que justamente mientras platicabas me vino a la cabeza. Justo una de las cosas que comencé a practicar es el pensar que no estoy aprendiendo algo nuevo, sino estoy recordando algo a través de este cuerpo. Y entonces cuando yo quiero aprender algo nuevo, en lugar de estarme desafiando con respecto al aprendizaje en información, es como si me conectara con un campo donde mi alma sabe cómo hacer las cosas y simplemente este avatar o esta persona está justo recordando. Y eso me lleva a algo bien interesante, y es entonces la forma más poderosa en la cual podemos operar en la realidad
es a través de conectar con energía creativa, porque la energía creativa responde justamente al campo y entonces al campo de conciencia, ¿no? Y me lleva a un espacio de expansión, justo como lo decía Einstein, la mayor de las inteligencias es la creatividad. Pero ¿cuánto tiempo? Fíjate, esto es bien interesante, porque tú que estudiaste, fíjate, tienes muchas diferencias conmigo, ¿no? Estudiaste, cabrón, o sea, y como que eres alguien súper geek en muchas cosas, eres súper, le encanta, yo recuerdo a Diana como esa mujer que le encanta la certificación y el papelito y la chingada y etcétera, y es algo que admiro mucho de ti, pero fíjate cómo la educación misma y el sistema nos ha metido en una realidad donde como más allá de explorar quiénes somos y explorar las habilidades que tenemos, nos metemos a buscar toda la respuesta en la información. Y no sé, pero yo siento que es como si nos perdiéramos, ¿no? ¿Qué piensas del tema? O sea, yo creo, digo, ahorita mientras hablabas me llegaba mucho una frase de George Orwell que dice: los mejores libros son los que te dicen lo que ya sabes. O sea, que le ponen palabras a algo que tu alma ya te había dicho, ¿no? Y es como cuando estás con el libro y dices, ¡wow!, ¿no? Pero no es porque lo estés recibiendo de afuera, sino porque algo está resonando contigo. E incluso en una conferencia, o sea, yo siempre les digo, a ver, el tema es que no es que yo te esté diciendo algo, es que es algo que tú ya te habías dicho, pero probablemente nunca le habías puesto palabras. Y desde ese lugar creo que estamos unidos en un lugar de... Estamos creando conciencia colectiva a través de lo que cada quien dice. Y también, ¿qué es lo que... O sea, como lo que recibo de eso es... Me pone a mí en un lugar de responsabilidad, y a todos, ¿no? O sea, me refiero de manera individual y personal, de cuáles son las palabras que yo tengo que poner al servicio para que otros despierten a la misma conciencia que también me hace despertar a mí, ¿no? Y entonces en esta red nos hacemos despertar a todos, ¿no? Y a lo mejor es como justamente nos damos cuenta que pues solamente era un Matrix. Así, la ilusión en la que... Mira, el otro día escuché esto que se me hizo súper poderoso. Imagínate que Dios dijo un día, me voy a dividir en millones de pedazos y voy a mandar mis millones de pedazos y el juego termina cuando se dan cuenta que son parte del mismo ente, o sea, que reconocen que vienen del mismo lugar. Y ahí es donde el juego se termina, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí la información a lo mejor es eso, o sea, como una manera en la cual puedo reconectar con algo que ya habitaba dentro de mí. Y que si bien, como te decía hace un momento, en algún momento me perdí en la información porque justamente pensaba que tenía que tener algo afuera de mí para poder compartirlo o tener una herramienta. Yo decía, como soy muy analítica, decía, pero a ver, ¿cómo coachas a alguien? A ver, dame el paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? O ¿cómo tienes éxito en los negocios? A ver, yo te decía mucho, a ver, pero ¿cómo? Dime la metodología para tener éxito en las ventas, ¿no? Y creo que es darte cuenta que la metodología no existe. O sea, que la metodología surge cuando estamos conectados con un propósito y una verdad mucho más profunda. Lo que estás diciendo está cabrón, porque para quien nos está viendo es, si hoy tú estás queriendo tener o desarrollar una habilidad, no quiere decir que te sientes simplemente a filosofar para que la habilidad aparezca, creo, sino que te des la posibilidad justo de conectarte con el libro, conectarte con el curso, conectarte con lo que sea que estás queriendo aprender, sabiendo y confiando 100% que esa información ya está disponible y que puedes conectarte a la información, porque el lugar desde el que partes es totalmente diferente, donde no es alguien el que me enseña la información porque ese alguien es especial, sino ese alguien probablemente descubrió un camino, una forma que ya está disponible para mí, y entonces si yo me conecto puedo crear algo extraordinario, ¿no? Es que yo lo veo así, o sea, yo algo que hago cada vez que estoy leyendo un libro, y a lo mejor me tardo más en leer el libro, pero en realidad así lo veo. El libro es un conducto a través del cual yo estoy creando. Es decir, yo me pongo a leer un libro y en realidad lo valioso es las ideas que se vienen a mí a través de leer lo que estoy leyendo. Si bien estoy aprendiendo la información, pero en realidad tengo un cuaderno al lado, se me empiezan a ocurrir ideas. ¿Por qué? Si volvemos a este concepto que tiene Napoleón Hill de la mente maestra, en realidad, bueno, el concepto es dos mentes o más unidas en un propósito en común que tienen acceso a la mente universal. Entonces, no es necesariamente que tú y yo nos sentemos acá a hablar, sino también si yo agarro un libro
de Tony Robbins. Estoy creando una mente maestra con Tony Robbins. Es su mente y mi mente unidas en un propósito en común, aunque no tenga la persona de frente. Y entonces eso posibilita que yo tenga acceso, y también, imagínate algo que tú dices mucho, ¿no? O sea, esta parte de recolectar el pensamiento, los dos tenemos acceso a la mente universal. Entonces, tu chamba cuando estás leyendo no solamente es recibir la información, sino estar atento a qué se te está viniendo, porque eso es la descarga de la mente maestra, que a lo mejor es también lo que tú tienes para servir a otros. Que eso se convierte en un video, que se convierte en un reel, que se convierte en un podcast. Entonces, estar activamente en el proceso creativo. Fíjate que mientras hablabas me vino a la cabeza la razón por la cual muchas veces yo en entrenamientos o en conferencias he tenido quiebres tan cabrones, y es como... Yo comparo muchas veces los entrenamientos y conferencias que me han desafiado, estos momentos, no sé, seguramente muchas veces lo has sentido, donde estás súper desafiado con respecto a crear ese entrenamiento por alguna razón, o estás súper desafiado con la conferencia, y entonces te pones 100% al servicio, abres la boca, dejas que las cosas funcionen, y la cantidad de respuestas para ti que fluyen es como si estuvieras conectado a una ayahuasca, güey. O sea, y es justo, creo que la razón, lo explicaste muy padre, es porque como yo tengo acceso en ese momento, mientras estoy dando el curso o la conferencia, a una mente maestra, que es la mente colectiva, entonces la capacidad de downloadar información, la capacidad de justamente conectar con información, no se multiplica por 2, se multiplica por un chingo. Y eso me hace, creo, como... Por eso me hace o me da la posibilidad de resolver tantas cosas dentro de mí, ¿no? Y también yo pienso es cuando más te puedes poner al servicio. O sea, creo que es esta distinción, ¿no? De lo que sé, de lo que sé que no sé, ¿no? Es como lo que sé es, yo pienso que sé, no sé, vamos a pensar, yo soy psicóloga, ¿no? Así, todo el tema de psicología, ¿no? Pienso que sé. Luego lo que sé que no sé es todo lo que a mí me pasa mucho esto, ¿no? Lo que pienso que debería de saber para poder servir, ¿no? Pero en realidad el verdadero poder está en dos, en lo que sé, lo que no sé, que es un espacio absolutamente de incertidumbre, pero para mí el verdadero poder está en lo que no sé, que sí sé, que es tu intuición, ¿no? Y no sé si te ha pasado a ti en algún entrenamiento, yo creo que, o sea, imagínate que alguien se para a compartir y lo vas a coachar. Lo puedes coachar desde lo que sé, es... Vamos a ver, voy a utilizar la metodología de biotipos, ¿no? Y voy a coacharlo con la metodología que me enseñó Rodrigo. Y a lo mejor es un coaching que llega hasta cierto nivel, pero los coachings que son explosivos, los que dejan así llorando a toda la sala, es el que viene desde un lugar que dices, no tengo ni idea, pero esto se me está diciendo que es por aquí. Y jalas ese hilito y no manches, es explosivo. O sea, como... A mí me ha pasado mucho en entrenamientos en Samurai Game que de verdad es una locura, pero digo, bueno, voy a seguir esto. Y yo creo que justamente, y es más, si lo puedo hilar, creo que el éxito, o sea, o bueno, de manera personal, no digo que sea la verdad absoluta, a mí me ha funcionado mucho más cada vez que creo habitando en el espacio de lo que no sé que no sé. Y digo, tú lo sabes perfecto, ¿no? Muchas veces, como tú me desafías, ¿no? A ir a ese lugar, o sea, de pronto decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer este negocio, o quédate con el coche, ¿no? O sea, que digo, ¿cómo carajos voy a hacer eso y a sostener eso? Pero es como, hay un libro muy bueno que me encanta que se llama El universo te cubre las espaldas. Entonces, saber que hay una fuerza mucho más grande, que cuando la vida te está empujando es porque te tiene cubierta las espaldas, y confiar en ese camino que se te está diciendo, ¿no? Fíjate, la gente que nos ve, que hoy está pasando probablemente una sensación, siento que todos en algún momento y en cierto nivel estamos pasando un nuevo desafío. La vida, desde mi perspectiva, todo el tiempo es una experiencia expansiva, pero creo que los espacios de expansión vienen desde momentos de contracción, ¿no? Entonces, para todos los que en algún punto están en espacios de contracción, ¿cuál sería el mensaje para que justamente se lleven a un espacio de crecimiento y de expansión? Porque creo que cuando estamos en contracción decimos, güey, por favor, ya sáquenme de aquí. Entonces, ¿qué les dirías? Algo que es que me encanta, porque es como este podcast es el resumen de nuestra charla. Pero justo lo que hemos platicado mucho últimamente, ¿no? Y yo creo que el 2024 para mí fue un año de soltar. O sea,
Mi papá murió, terminó una relación de muchos años, de 6 años. Y la verdad es que para mí, como el aprendizaje que yo me llevo del 2024, iniciando el 2025, es el crecimiento no está en crear algo, no está ni siquiera en aprender algo, o sea, en vamos a hacer como el plan de acción, no, más bien es hacia la pregunta, ¿qué tengo que dejar ir? ¿Qué tengo que soltar para hacer espacio para que lo nuevo se pueda manifestar de manera sencilla, de manera fluida, de manera en armonía, ¿no? O sea, creo que muchas veces cuando estamos atorados más bien es porque estamos apegados a algo que ya hace mucho tiempo quiere morir y que no lo permitimos. Entonces, es más bien habitar en esa pregunta, ¿no? Que mucho, les comparto mucho esto en el Samurai Game, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita morir de ti para que algo nuevo pueda nacer? Porque todo el tiempo estamos muriendo. Sí. O sea, nuestra naturaleza, o sea, la única certeza que tenemos es que nos vamos a ir, nos vamos a morir. Si nuestra tendencia es eso, ¿qué no será que a través de la muerte y además a través de dejar ir y dejar morir partes de nosotros y aspectos de nosotros que ya no están vivos, es lo que le da la vida, ¿no? O sea, lo que nos devuelve la vida, que a lo mejor este sentido de la muerte es lo que le devuelve la vida a la vida. Qué fuerte. Y quiero llevarlo al otro polo, porque creo que también es poderoso. La gente que en este momento se siente súper expansiva, ¿qué les dirías? ¿Cómo pueden despertar si están siendo tan expansivos? Porque mi juicio acerca del tema es que en los momentos en los que más dormido he estado, muchas veces es cuando más expansivo me siento, ¿no? Me experimento en un espacio donde mi ego me dice, güey, vas con todo. Y entonces en ese momento pareciese como si algo de mí dejara de escuchar, se apagara. Y entonces muchas veces también en los espacios de expansión he perdido de vista cosas que probablemente eran importantes. ¿Qué les dirías? Este cuento de el rey que pidió un anillo para tener una lección, ¿no? Y que de pronto todo estaba súper mal, digamos una crisis en el pueblo, se estaban muriendo de hambre, etcétera, etcétera. Y ve el anillo y dice, esto también pasará. Bueno. Y luego, ¿no? Dice, ok, me anclo, esto también va a pasar. Y después, imagínate, le da la vuelta por completo y está en completa abundancia el pueblo, etcétera, etcétera. Y le dice el sabio, ve tu anillo. Y ve el anillo y dice, esto también pasará. O sea, una inscripción adentro del anillo. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, como el saber que lo único permanente es la impermanencia. Y decir, cuando estoy en espacios expansivos, si me apego a la expansión, ya valió 3 pesos. ¿Me explico? Totalmente. O sea, y si también cuando estoy en espacios de contracción, si me apego a la contracción también, es cuando algo. A ver, ¿cómo crece el músculo? Tú que estás en esta parte, ¿cómo crece el músculo? Yo no soy experta en eso, ¿no? Pero, ¿qué tienes que hacer? Lo tensionas y luego lo relajas. Si todo el tiempo está en tensión, no va a crecer. Y si todo el tiempo está en relajación, no va a crecer. Necesitamos las dos cosas, necesitamos literal, a ver, nuestro corazón palpita así, expansión, contracción, o sea, es la vida. Entonces, saber que necesitamos permitir ambas energías. Qué bonito. Sí, sin duda creo que una de las lecciones más grandes para mí del 2023-24 es nada es permanente. Y eso a mí me ha dado una sensación, mientras lo decías, creo que me quedé como en pausa y ni siquiera cuando te quedaste callado iba así de, güey, sigue hablando. Estoy en shock personal, no mames, no hagas eso. Estoy conectado a la mente maestra. No, mi pasado, ¿cuál mente maestra? Entonces, pero porque me fui a un tema donde una de las cosas que justo despertaron, o un sentimiento que despertó en mí muy cabrón 2023 y 2024 fue una sensación de nostalgia. Y fue como reconocer que la nostalgia me conecta. Para mí la nostalgia la vivencio o la experimento como desde un espacio donde me siento profundamente vulnerable y conectado con lo que está pasando y me siento a la vez agradecido. Es como una sensación donde siento tristeza porque sé que esto es simplemente una película. Muchas veces les digo a mis hijas cuando estoy con ellas, ¿no? Les digo, esto nunca más va a volver a pasar. Esto que estoy viviendo contigo, nunca más voy a volver a besarte de esta forma. Y me siento profundamente bendecido, pero a la vez tengo una experiencia donde quiero atrapar el momento, congelarlo y que pueda acceder a él las veces que quiera. Y aunque técnicamente mi conciencia puede acceder a través del recuerdo, hay una parte de mí que sabe que justo todo el tiempo los recuerdos, los momentos están muriendo. Y
si bien mi compromiso es ir creando nuevos recuerdos cada vez mucho más extraordinarios y mucho más expansivos, y expansión también tiene que ver con recuerdos a lo mejor de contracción que fueron expansivos porque justamente agarré la materia prima, lo que vivencio cuando estoy en ese estado es una sensación de nostalgia. ¿Qué sería para ti, ya para cerrar, qué sería para ti despertar? ¿Qué sería para ti al final no sé si la palabra es la clave, pero ¿cuál sería para ti al final el tema donde si no me he dado cuenta que estoy en un sueño, no me he dado cuenta que estoy perdido, que a lo mejor la gente está viendo esto simplemente desde un espacio de espectador y no hemos logrado justamente meter a las personas en que puedan poner una parte de su historia dentro del podcast? ¿Cómo podrían despertar? ¿O qué sería el despertar para ti? O sea, digo, me gustaría primero hacerte una pregunta con respecto a esto que estás diciendo. Si tú pudieras vivir para siempre, ¿elegirías vivir para siempre? Muy buena pregunta. Como que lo que te puedo decir es como que lo que creo es que como que habría condicionantes para decir que sí, pero a la vez creo que me encanta el saber que me voy a morir. O sea, yo lo que pienso es, si a mí me dijeras, si pudieras vivir para siempre, vivirás para siempre, yo te diría que no. Porque el hecho de que sé que se va a acabar el juego hace que esté presente en el juego. O sea, lo que voy es, me cuentas de este momento con tus hijas, ¿no? Probablemente si tú supieras que puedes hacer eterno ese momento, dejaría de tener el saborcito. Ya entiendo. Entonces, como la impermanencia es, nuevamente, ¿no?, lo que le da la vida a la vida. Por algo está diseñado así, yo lo veo así, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa si es un gran regalo? Imagínate, somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir. O sea, y eso nos permite, a lo mejor es como la herramienta que Dios, la vida, el universo nos dio para traernos de vuelta a la presencia. Y contestando tu pregunta, o sea, como hilándolo con la pregunta que me haces, ¿qué es despertar? Para mí, y creo que tú lo sabes porque me has acompañado muchísimo en este proceso, ¿no? Yo mucho tiempo estuve como muy ansiosa por buscar el despertar. Y yo decía, ¿cuántas ayahuascas tengo que hacer? ¿Cuántos hongos? ¿Cuántos bufos? O sea, ¿qué más tengo que hacer para llegar a este momento de iluminación, ¿no? Como en algún momento nos los pusieron en Hollywood, que es así de, la gran iluminación. Y yo creo que entendí, y en ese momento, te juro, me trajo muchísima paz a mi vida, entendí que la iluminación es saber que ya llegaste, que ya está. O sea, es esto. No es el gran momento, no va a haber algo más grande que en tu momento presente. Porque si tú no puedes vivir el momento presente, John Halley lo dice así, hasta que no puedas tener lo que tienes y puedas no tener lo que no tienes, nunca vas a tener lo que llega. ¿Me explico? Entonces, en este sentido es, hasta que yo pueda saber que el despertar ya ocurrió, que estoy aquí cuando estoy presente, no hay experiencia que me alcance para sentir que desperté. Qué bonito. La realidad es que siento que nos hace falta una vida para poder compartir más. Seguramente te voy a invitar muchas más veces. Creo que hay mucho que compartir y que hacer, pero de manera personal me siento muy agradecido por lo que compartiste. Creo que hay mucho material específico para sacarle y gracias. Gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Y ¿cuál sería el último mensaje con el que cerramos? ¿Qué sería? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues con base en todo lo que hemos compartido, algo que el otro día escuchando hace ratos, ¿no? No sabes cómo me puso la piel chinita, porque habló que había tenido un invitado, ¿no? No me acuerdo ni cuál fue el invitado, ni el contexto, pero que le preguntó, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Y dice, si tuvieras un minuto para compartirle ese mensaje. Y dijo, a ver, el invitado se quedó callado durante 50 segundos y en los últimos 10 segundos volteó y dijo, lo estás haciendo bien. O sea, creo que para mí es, si yo pudiera compartir ese mensaje, que lo digo allá y también me lo digo a mí, es, lo estás haciendo bien. O sea, confía, sigue caminando en presencia, lo estás haciendo bien. No hay nada que, o sea, yo diría esto, ¿no? Y creo que es algo que viene mucho también de mis heridas, no hay nada malo en ti. No hay nada que arreglar en ti.
es como creo que este juego solamente se expande cuando nos compartimos incluso en lo que pensamos que está mal. Wow. Pues muchísimas gracias, Dianita. Gracias por esta oportunidad. Gracias a todos. Vamos a dejar evidentemente sus redes sociales por acá para que puedan estar. Se viene un estreno interesante de su podcast y cosas increíbles. Seguramente gente te va a querer buscar, encontrar y a seguir creando esta comunidad bonita. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, un honor y un placer. Gracias.